El segundo concepto que tiene que ver con los lenguajes formales es la semántica. Una cosa es escribir y otra cosa, ¿qué significa lo que yo escribo? ¿Sí? Entonces, la semántica tiene que ver con qué significa lo que yo escribo. Entonces, una semántica para un lenguaje es una asociación que hace corresponder fórmulas del lenguaje, o sea, cada palabra del lenguaje con objetos de una realidad. O sea, yo digo, lo voy a interpretar así. Entonces, por ejemplo, bueno, si todos los objetos de esa realidad tienen al menos una fórmula que lo representen, el lenguaje es suficientemente expresivo. O sea, típicamente uno define los lenguajes para modelar realidades. Vuelvo a mi ejemplo de sabio. El lenguaje de sabio es para describir escenarios de lo que pudiera pasar en un campeonato de fútbol. Entonces, si todo lo que pudiera pasar lo puedo escribir con los escenarios, mi lenguaje es suficientemente expresivo. ¿Sí? Si hay cosas que no puedo describir, mi lenguaje no es suficientemente expresivo, pero ese es mi lenguaje. Bien, entonces, por ejemplo, este es un ejemplo solo del lenguaje que ya teníamos de 0x y una y, o 0 o más x seguido de y, 1 o más x, 0 o más x seguida de 2y, 0 o más x seguida de 3y, 1 o más x. Entonces, esas cosas se escribían y decíamos si está en el lenguaje o no está en el lenguaje. Ahora les voy a dar un significado. Entonces, para darle significado a esas cosas, voy a hacer esta fórmula. L de W, I de W es la interpretación de W, es el número de X multiplicada por 3 más el número de Y multiplicadas por 2. Decidí que así es como las voy a... Ese es el significado. El significado de mis palabras es un número. ¿Qué número? El número de X multiplicada por 3 más el número de Y multiplicadas por 2. Entonces, ¿cuál sería la interpretación de la palabra Y? Sería el número de X, 0, multiplicado por 3, más número de Y es 1, multiplicada por 2, me da 2. El número de X, 1, multiplicada por 3, da 3. El número de Y es 1, multiplicada por 2, da 2, la sumo y me da 5. O el número de X, 1, multiplicada por 3, da 3. El número de Y es multiplicada por 2, da 3 por 2, 6, más 3, 9. Entonces me da 9. Entonces estoy asociándole a cada palabra un número. Entonces, mi realidad son los números y estoy asociando el significado de cada palabra con un número. Entonces, aquí hay una pregunta, es, ¿mi lenguaje es suficientemente expresivo? Es decir, ¿todos los números naturales tienen una palabra que lo representen? Por ejemplo, ¿cuál no? ¿El 1? El 1. Por ejemplo, el 1 no tengo cómo representarlo, estoy de acuerdo. ¿Y el 3? ¿Qué palabra representaría el 3? Una sola X, muy bien, sí. ¿Y el 8? Dos X y una Y, sería el 8, por ejemplo. Exacto, bueno. Entonces, bueno, pero lo que quiero decir es, fíjese que a mí se me ocurrió que ese es el significado. Entonces, yo se los explico y ahora ustedes lo pueden hacer. Si yo les digo, entonces, si yo les pregunto, entonces, dado eso, dígame, ¿con qué asocio? ¿Cuál es la interpretación de X, 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 Y, Y? Eso, ¿cuál es el significado de eso? Son 1, 2, 3, 4X. 16. 4X 12, 2Y es 2, nos da 16. Sí, listo. ¿Sí? Ya le dimos significado a eso. Pero otra persona habría podido darle otro significado a esas palabras. O sea, simplemente cuando uno hace un lenguaje, uno después dice, y esto es lo que significa aquí. Entonces, cuando utilizamos sabio, entonces yo hice mi lenguaje y entonces yo les digo qué significa. Colombia queda mejor que sí. Significa que en la tabla queda en la posición menor que sí. Eso es. Ya entendí qué significa. Y si yo escribo Colombia queda mejor que Perú, ¿eso qué significa? Eso significa que en la tabla, en la posición, Colombia queda primero que Perú. Eso es Profe, lo que... Sí, dime. ahí en el ejemplo que hiciste, ¿por qué es que da 16? Porque hay 4X y 2Y y la interpretación dice es, coja el número de X multiplicado por 3 y súmeselo al número de Y multiplicada por 2. Ok. Como hay 4X por 3 da 12, 2Y multiplicadas por 2 da 4 y la suma da 16.
¿sí? Ok, Entonces, profe. lo que quiero decir, Ana Sofía, es que que la semántica me la tienen que decir para yo entender. Si no me la dicen, yo no entiendo. Entonces, no es suficiente que me digan, así se escribe. Y no, bueno, y lo que escribo, ¿qué significa? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué significado tiene? Eso es la semántica. ¿Qué significado tienen las cosas? Entonces, eh, obviamente, hay lenguajes escritos para significar realidades que uno conoce. Por ejemplo, los números naturales, el lenguaje NAT. Entonces, yo les voy a decir, ¿verdad? Esta es la semántica de NAT. El cero se interpreta como cero. Y si hay una palabra S seguido de alfa, eso se interpreta como el número 1 más J de alfa. Y si lo hacemos así, entonces 3S seguida de 0 da el número 3. Y la intuición es que con esta semántica, el número de S representa el número natural que yo estoy representando. Por eso lo llamé el lenguaje de los naturales. Con solo dos símbolos, el 0 y la S, puedo representar cualquier número natural. Ahora, ¿a qué estamos acostumbrados nosotros? A que los números naturales se representan con 10 símbolos. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Esos son símbolos. Y cualquier número natural lo escribimos con esos símbolos. ¿Cierto? Pero también podría escribirlos con solo dos símbolos, el 0 y S. ¿Sí? Y bueno, y así. SNAT. Entonces, SNAT, la intuición es que cada fórmula del lenguaje está asociada con un número natural. ¿Con cuál número natural? Con el resultado de sumarlos a ellos. Entonces, eh, el H, como los lenguaje natural, el lenguaje de SNAT tiene S, tiene los naturales, pero también tiene sumas. Entonces, lo que dice aquí es que cuando es de los naturales, es el número natural que representa. Y cuando no, entonces me averiguo qué número natural representa alfa, qué número natural representa beta, y hago la suma entre esos dos, y esa es mi semántica de eso. Entonces, ¿cuál es la semántica de SS0 más 0 más SS0? Entonces, yo digo, eso es este número sumado con este. Entonces, la semántica del de la izquierda sumado con el de la derecha. El de la izquierda, ¿cuál es su semántica? Pues es una suma. Entonces, el de la izquierda sumada con el de la derecha, la semántica del de la izquierda sumada con el de la derecha, más lo que ya estaba aquí de antes, el de la derecha del otro lado. Y ahora cada uno de estos, ¿cuál es la semántica de este? Es 2, la semántica de este es 0, la semántica de este es 3, por lo tanto la semántica de esta fórmula es un 5. Eso es el significado de eso. Y entonces, y así vamos a entender la semántica de bin, por ejemplo. Bin, de acuerdo, era el de los números binarios. Entonces voy a decir, el 0 es el 0, el 1 es el 1, y la semántica de un número alfa seguido, terminado en B, es 2 por la semántica de alfa más la semántica de B. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la semántica de 1001? Según esta fórmula es 2 veces la semántica de 100 más la semántica de 1. La de 1 ya me la sé, va a dar 1. Pero la de B por 100, a esa va a ser 2 por B10 más B de 0. Y la de B10 va a ser 2. Bueno, aquí voy multiplicando 2 por 2 da 4 por B10, 2 por B0 y B1. Y aquí este B10 va a dar 2 por B1, B10 va a dar 2 por B1 más B de 0, entonces 2 por B1 multiplicado por 4 me va a dar 8, y 2 por B0, y 4 por B0, más 2 por este B0 que hay aquí, más el B1 que hay aquí, y esto me da 9. O sea que este número binario, con esta semántica, da 9. ¿Sí? Profe, una Y así es. pregunta. Dime. En el caso de Sabio, por ejemplo, el ejemplo que usted nos daba de que Colombia sea mejor que 5, pues eso viene significando que Colombia debe tener más puntuación que el puesto 5, el 3 de pronto, que el 2 y que el 1, como para quedar en una de las 4 primeras posiciones. Eh, Entonces, para hacer mi semántica, ¿eso se indica numéricamente o se puede indicar así como con palabras? O sea, mi semántica siempre se tiene que indicar con números o también se puede utilizar las palabras. bueno, muy buena pregunta. La puedo explicar con palabras, pero cuando la voy a implementar en un computador, las palabras no son suficientes. Necesito reglas. Entonces yo necesito decir al computador
Colombia queda mejor que 5 por dentro, significa que en la tabla de posiciones, la posición de Colombia es 1, 2, 3 o 4. O sea, necesito decirle de alguna manera formal porque informalmente no va a entender. ¿Sí? Entonces, yo puedo explicarla en palabras para un público que me va a entender en palabras. Pero cuando eso va a estar en una máquina, las palabras nunca son suficientes. Siempre el formalismo va a ser necesario. ¿Sí, Laura Camila? Sí, profe, y de pronto un ejemplito de una forma en la que se podría representar eso, así como lo estamos haciendo ahorita, ¿se podría Ah, hacer? pues entonces depende, tendría que contarte, por ejemplo, cómo está esto por dentro. ¿Cómo está esto por dentro? Entonces, por dentro debe haber una variable que representa la posición de Colombia en la tabla. Y entonces va a escribir uno allá adentro que esa variable debe ser menor que 5 y el lenguaje de programación entiende por allá que significa X menor que 5. Y si no es menor que 5, él falla, y si es menor que 5, él dice, listo, lo cumple. Digamos, depende de cómo hayas implementado eso por allá adentro. ¿Sí? Digamos que ya cómo se implementa depende pues, de cómo está uno representando las cosas en el lenguaje que está usando para eso. Ahorita lo importante es cuánto nos quedan. 3 minutos. Venga, hagamos un último Sócrates para ver lo de semántica y ya luego la semana entrante, la semana entrante empezamos con el aparato deductivo. Micho, antes de eso, según el programa hoy deberíamos haber terminado el aparato deductivo y no lo terminamos. Lo terminamos sintaxis y semántica. Entonces, la clase entrante voy a empezar por el aparato deductivo y la clase entrante deberíamos hacer un quiz al final del sistema formal. Pero entonces no lo vamos a alcanzar a hacer si yo hago todo eso la próxima clase. Luego ese quiz de sistemas formales lo vamos a hacer el jueves, más bien en lugar del martes. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que el quiz de sistemas formales que estaba habilitado para jugar este fin de semana, lo voy a habilitar para jugar lunes, martes y miércoles, no este fin de semana, para que lo hagamos el jueves. ¿Listo? Entonces no habría quiz de entrenamiento el fin de semana, sino el lunes, martes y miércoles próximo. ¿Listo? Para que podamos entrenar con todos los sistemas formales habiéndolo visto. Bien. Entonces, el último Sócrates se lo alcanzo a lanzar para que lo hagan y si quieren, es igualmente sencillo. Es este. Esta vez son 4 preguntas. Y entonces dice, entonces, si esta es la semántica de este, entonces, ¿cuál es la semántica de este? Entonces usted la escoge. Igual, con el segundo, ¿cuál es la semántica? Tercero, ¿cuál es la semántica? Y el cuarto, ¿cuál es la semántica? Para ver si entendimos las reglas de semántica que había hecho. Entonces, terminando esto, termina la clase y yo les comento luego en la próxima clase qué resultados tuvo esto en un video ahorita, eso es rápido. Eh, pero sí les pido el favor que para la próxima clase preparen eh, lo de sistemas lógicos, es decir, léanse lo de sistemas lógicos, pruebas y variantes, de manera que terminemos el aparato deductivo y acabemos estas dos cosas la próxima martes.
Sí, muchachos, ya cuando vayan acabando se van yendo tranquilos y yo ahorita les comento esto en un videito. ¿Listo? Sí, espérate un segundo, cierro aquí.